Opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya esta mañana de trabajo, viernes 18 de septiembre. Los medios impresos, el Comercio, el Universo, el Expreso, priorizan, diríamos, una cosa que es alentadora, ¿no? El triunfo de Richard Carapaz, el mejor de montaña en el Tour de Francia, pero además el gesto de equipo, que demuestra que cuando los ciudadanos queremos hacer de nuestro trabajo en equipo una posibilidad real, ¿no? Lo individual se queda para trabajar en conjunto y eso puede ayudarnos. También está en las primeras páginas la convocatoria a elecciones. Desde hoy ya pueden inscribirse los que desean gobernar el Ecuador y proponer al Ecuador también un camino de salida. Pero esta mañana ya tenemos la comparecencia del señor ingeniero René Ortiz, ministro de Energía, y claro, la vida sigue, como diríamos, y él tiene varios temas en estos meses de gobierno que le queda al presidente Moreno y por lo tanto al ingeniero Ortiz. Ingeniero Ortiz, bienvenido, buenos días. Me da mucho gusto saludarlo y también a su distinguida audiencia. Mucho gusto, encantado de atender su invitación con el mayor gusto. Gracias. Hay unos dos temas que queríamos topar. Con mucho gusto. El tema del OCP. El OCP tiene, y ustedes han resaltado, esto de un precio desde el contrato del 2018, un precio de $2 para el petróleo de producción ecuatoriana, podríamos decirlo así, o de producción local, de propiedad local, ya. Propiedad $2 estatal. Y que se diferencian con las otras empresas. Y claro, ¿cómo podemos entonces diferenciar, ingeniero, entre lo estatal y lo privado que se mezcla? Muy bien. Creo que la pregunta es absolutamente pertinente y me permite explicar de la siguiente manera. Es que el Estado ecuatoriano, en el que se pone en conjunto el Ministerio de Energía y su crudo, y el Petroecuador y su crudo, tienen una preferencia en el precio por barril transportado. Y el día de ayer se hizo circular, yo lo hice circular y yo hice preparar la tabla completa desde el 2018 hasta la presente fecha, por mes, porque la facturación también es por mes. Sí, así es. En el 2018 se reunieron las dos partes, quiero decir, el ministerio por un lado, la compañía transportista que da el servicio por otro lado, llegan a un acuerdo, $2 por barril. 2 días después se reúnen, en el 2018, Petroecuador con la compañía, acuerdan el transporte, $2 por barril. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué es la ley? La ley de las partes. La ley de las partes es el contrato. Arranca el contrato 2018, empiezan a pagar el Ministerio Petroecuador, ya existe el cuadro, ya lo he hecho circular, está en los medios, y compara usted con las tarifas que pagan las otras compañías, es la menor, es la más baja. Eso dice la ley, eso dice el contrato, Se cumple absoluta e irrestrictamente.
no hay absolutamente ni un solo perjuicio. Se cumple, diría usted, el contrato, y esto que algunas personas siempre han estado insistiendo en que el perjuicio está en la mezcla del petróleo estatal y de las empresas privadas. Entonces, ¿cómo diferenciar? No hay una diferencia entre incluso el tipo de petróleo que se mezcla, correcto, digamos, y en el tubo, correcto, que, entre otras cosas, nunca pasamos del 50%, ministro. Correcto. Entonces, desde el año 2000 funciona también un contrato de autorización que firmó un conjunto de empresas privadas con el Estado ecuatoriano para la construcción y operación de un oleoducto que se va a devolver al Estado ecuatoriano que ya mismo en será, 2023. ¿No? Ahí termina el contrato, ahí se devuelve. Se transfiere, pasa a propiedad del Estado. Durante 18 años, desde que se firmó Petroecuador no utilizó nunca el OCP. Nunca. ¿Nunca usado? Nunca Petroecuador ha utilizado el oleoducto de crudos pesados. Pero Petroecuador tenía crudos pesados, claro. ¿Y por qué no utilizaba el oleoducto de crudos pesados? Porque prefería mezclarlos. ¿Para qué? Para utilizar su oleoducto, el SOTE. Y al mezclarlos bajaba la calidad ABI. Claro. Entonces hoy en día, crudos que se mezclan, el que mezcla crudos es Petroecuador, no OCP. OCP está diseñado para hacer, y se llama así, oleoducto de crudos pesados. Y solamente se transportan entonces, crudos pesados. El OCP no ha transportado... ¿Cuándo empieza el Estado ecuatoriano a utilizar el OCP? Es cuando el volumen de crudo pesado ya es inmanejable en el SOTE. Y entonces, ¿cuál es la solución? En 2018 vamos a contratar el servicio de transporte con una compañía privada que es dueña de un oleoducto. Y se sientan y negocian y ponen $2 por barril. Y dice ahí que tiene que ser la menor siempre. Y dice ahí que tiene que ser la más baja siempre. Y ya está la tabla circulando en los medios. Está la tabla, sí. Ya está, entonces hay ahí está. Un promedio, y es comparativamente la menor. Se cumple con la ley. El ministerio cumple. Petroecuador desde abril no paga. Tiene acumulado una deuda de $18 millones. ¿Por qué? Porque dice que no va a pagar eso, que no se está cumpliendo el contrato. Fíjese usted, no va a pagar, devuelve las facturas, suspende los pagos, pero la compañía que le da el servicio a Petroecuador no ha parado de transportarle el volumen originalmente contratado, más o menos 45 mil barriles. Sigue bombeando. Y Petroecuador todavía no paga. Pero la compañía todavía sigue bombeando. ¿Y el argumento de Petroecuador, ministro, cuál es para no pagar? ¿Que no hay plata? Dice que tiene que haber una tarifa menor. ¿Cuál tarifa menor? ¿El contrato arranca o no arranca cuando usted y yo llegamos a un acuerdo? Ese es el momento en que arranca. No se tiene que mirar el contrato para atrás. Veamos qué pasó en el 17, en el 15, en el 10. Claro. Hablando de los años, ¿no? Claro. O qué pasó en el mes pasado. El contrato es del 18 y desde el 18, por lo tanto, recién comienza a hacer... Pero en Petroecuador usted tiene una voz específica como ministro. Claro. Y entonces, explicación que le dan, ¿qué le dicen? El señor Pablo Flores, esa voz, dijo, sí, yo lo voy a hacer cumplir. Y no cumplió. Porque ya después me doy cuenta que no paga abril, no paga marzo, no paga abril, no paga mayo, no paga julio. Vamos, no está pagando. ¿Qué le pasa que no cumple? Tiene que cumplir. En este momento Petroecuador tiene más de 1,000 juicios. ¿Usted cree que eso es good management? Una compañía que tiene tantos juicios. Y quería meterse en un pleito aquí con no pago, devuelvo, se devuelven las facturas, quiero que me rebaje, y después me renuncia a mí, y me pone que el problema ha sido porque
OCP le pidió un incremento. Yo le pregunto a OCP, ¿usted le pidió un incremento? No, yo no le he pedido ningún incremento. Saque un comunicado de prensa desmintiendo. Y OCP saca el comunicado de prensa y desmiente. OCP jamás le ha pedido a Petroecuador un incremento de la tarifa. Ahora, jamás. lo que sí es cierto es que el contrato dice que será una tarifa menor. Así Lo que es. no estoy seguro, y por eso le pregunto, ministro, es que si esa tarifa menor llega solo hasta los $2, y si es que comienza a cobrar $2, como puede haber sido abril y mayo de este mismo año, a las otras empresas, ¿no sería justo de que esos $2 base también bajen porque debe ser una tarifa menor, ministro? Bueno, supongamos también, pues claro, supongamos que le empieza a cobrar a Repsol 1.95. Claro. ¿Cuánto tendría que pagar el Estado ecuatoriano? En lo menor. 1.95, mínimo 1.95. Los Ya mismos rebajó a uno, 1.95 ya o rebajó menos, a uno, rebájeme a mí también. o es menos de los que... Puede ser 1.94, claro, Ya. ese es un supuesto, Claro. está bien planteado por usted, es un supuesto, y ese supuesto tiene que cumplirse, porque eso dice el contrato. Esa Hoy renuncia... día todos pagan más. Ujú. Hoy día el Estado ecuatoriano y Petroecuador en particular paga menos, tiene un precio menor, es el menor, es el más bajo comparativamente, entonces está cumpliéndose el contrato perfectamente. Ministro, y los meses en los que el petróleo estaba a menos, que entonces casi había que pagar porque se lleven, ¿también el valor era $2? Sí, Sí. siempre. Siempre ha sido $2. Entonces, la renuncia del ex Son dos gerente cosas Flores, distintas, claro, absolutamente. la renuncia del ministro, del gerente, ¿tiene un poco que ver con alguna confrontación estrictamente por esto o No. porque no cumplía? Bueno, claro, yo le llamo la Sí. atención, pues. Digo, ¿por qué Ya. no pagas? No, ya voy a hacer pagar. Mintió, no hizo pagar. Ya. Vea usted. Claro, y entonces ahí hay, usted es el Hay una presidente. divergencias del- hay. Naturalmente, pues, los seres humanos tenemos posiciones diferentes, pues, posiciones distintas. Pero Sería entonces, difícil que los seres humanos el no nacionalismo, tuviéramos esas posiciones. ¿no había una especie de nacionalismo del uno y el otro pro empresa? Pero es que esto no es nacionalismo, esto es estupidez. Si no paga un Ya. contrato que dice que tiene que Puede pagar la haber menor un tarifa, argumento. esa es la menor tarifa comparada con el resto, y no paga el contrato, vamos, está incumpliendo el contrato. Incumplir el contrato significa dar una imagen de falta de seriedad. Si el gobierno nacional... Porque si no le el gustaba ministro- podía imputar el déjeme, contrato. Si me permite, déjeme Sí. terminar esta oración. Permítame, por favor. Siga. Si el gobierno nacional, si el ministro de Energía y Minas y Recursos Naturales No Renovables están empeñados en restaurar la credibilidad para poder atraer la inversión tan necesaria que crea trabajo y empleo, no podemos permitir, o no puedo yo permitir, que una compañía del Estado no cumpla con sus contratos. Claro, y si Si no lo le que gustaba estamos el contrato era... si lo que estamos reconstruyendo es credibilidad, para que la credibilidad se convierta en confianza y el inversionista venga. Pero si Esta había una mañana voy a opción, hacer- ministro, si me si permite. había... No, pero en este mismo tema, si usted o el gerente Flores creían que el contrato no estaba bien, que había que ponerle una cláusula más, impugne o renegocie el contrato. Y esa posibilidad, ¿usted no la ha analizado de que los $2 sea muy costoso para el Ecuador? Pero ¿por qué tengo que analizar si esa es la menor, si esa es la condición? Ya. ¿Es la menor? Es la menor. ¿Es la más baja? Es la más baja. ¿Por qué tengo que analizar yo si es que es la menor y si es la más baja? Si es que Y si encontraba el algún contrato está análisis. mostrando, cuando yo pido la Ujú. información y tengo la información y le hago un cuadro y le veo, todos los otros pagan más. Entonces Ya. se está cumpliendo el contrato, vea usted. Y ahí está la seguridad. Y usted nos decía Ahí a está la propósito, seguridad jurídica. en base a Y esa el seguridad, y el gerente general me prometió que va a hacer cumplir, a través de mi asesor, me prometió Ya. que va a hacer cumplir. No cumplió, y entonces se fue. claro.
Ahora él renuncia, estrictamente el eso. directorio le acepta la renuncia y él renuncia y dice que la OCP le ha pedido un incremento. Entonces yo, claro, tengo la renuncia, porque la renuncia la presenta el ministro, al presidente del directorio. El presidente del directorio pone en conocimiento de todos los miembros del directorio la renuncia. Y les digo, aquí hay una frase que me parece que tiene que ser chequeada, dice que le han pedido el OCP un incremento. OCP, ¿usted le pidió un incremento? No, entonces salga a desmentir. Y con un comunicado de prensa sale a desmentir. OCP solamente busca que se cumpla el contrato. OCP jamás le ha pedido un incremento. Ahí está, esas son las realidades de las cosas. Ministro, usted nos decía antes de ir a la rueda de prensa que hoy va a tener y que le voy a pedir nos anuncie alguito, como se suele decir. Pero el ex gerente Flores tenía unos asesores que están presos en los Estados Unidos de una negociación. Usted nos ha dicho que hay más de 1,000 juicios que tiene Petroecuador. Y claro, eso sí, ¿a qué nomás se refieren? Y si usted ya tiene información, porque lo que han dicho en el juicio en los Estados Unidos, que sí es por coimas que tenían esa plata, que estaban lavando la plata en definitiva en los Estados Unidos. ¿Usted tiene ya una información? ¿Le han pasado alguna investigación hecha? ¿Qué está haciendo la Procuraduría de Petroecuador frente a esto, ministro? A ver, yo creo que esto hay que separarlo perfectamente. Ya, por favor. Esto es un asunto absolutamente jurídico, esto es judicial, tiene por una manera de procesarse, entonces está en ese proceso. O sea, hay una demanda, hay unos detenidos, hay unos indiciados, todas esas cosas, pero estos no son los únicos. Recuerde que por la refinería de Esmeraldas hay un montón. Hay un montón, claro. No, entonces todo eso son separados, no es parte de la administración propiamente dicho, si ya está. Si ya está en las manos de la Fiscalía, entonces ya está en proceso. Pero, ahora, ¿y Petroecuador uno no puede va a actuar? interferir eso, yo creo. Pero tiene que actuar. No, cuando llamen a pedir una información hay que darles, por supuesto, claro. ¿Y no le conviene actuar como parte procesal? ¿Demandar también? Creo que es parte, claro. Sí, están como parte procesal. Sí, en los Estados Unidos incluso, ¿por qué no se animan a ratos de entrar en esos juicios, ministro? No, sí, esos juicios están ahí. Ya están, hay sentencias, están presos. Sí, no están presos, pero no. Espera, le tengo que aclarar esa parte, tiene razón. Están presos. Sí, pero por lavado de dinero. Claro, pero eso es por... Y dice que ellos pagaron, escuche esto, por favor, dice que ellos pagaron coimas. Entonces, si pagaron coimas, dice, ¿y dónde está la plata? Dice, estaba en Suiza. Y se fueron a Suiza y le encontraron la plata. La Fiscalía de Estados Unidos. Y ya recogió la plata, esta es plata de lavado. Y ya está en los Estados Unidos. Sí, pero... O sea, se ha procesado... En base a eso le pregunto, ministro, en base a ese juicio de los Estados Unidos, ¿no se sabe bajo qué contratos aquí recibieron o por qué contratos recibieron esas coimas? Debe haber, claro, todo eso es parte del proceso, sí, tienes razón. Claro. Porque ahí es donde Petroecuador tiene que saber por qué tenían esa plata, siendo funcionarios de Petroecuador y admitiendo que Petroecuador puede iniciar. Como usted recuerda, eso es parte del proceso. Sí. De ahora esos que la justicia tarda, pero llega, llega. Ese es otro ejemplo interesante de cómo esta administración ha podido independizar a los poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, incluyendo los dos otros poderes, el electoral y el de participación ciudadana, aun cuando están en tutela, bajo una sospecha dudosísima. Están con tesis de que hay que desmantelar eso o cambiarlos a otro sistema, en fin, todas esas son situaciones que vendrán a posteriori. Pero, quiero decir, cada uno con su función, hasta dónde llega, cuál es el ámbito, y aquí están presentes y hay que seguir presentando todo lo que la justicia o la fiscalía demande de información, tiene que seguir el proceso. Entonces, la Procuraduría, ministro de Petroecuador, le planteaba, para volver al tema del OCP, aconsejaba convocar al Procurador General del Estado por el tema de la tarifa. Usted nos ha dicho aquí claramente, no hay para qué, el contrato está claro y está. ¿Por qué entonces el procurador
de Petroecuador replantea ese tema a propósito, ministro? Porque está buscando un pleito. Quiere otro juicio más, además de los 1,000. O sea, que ganen por lo menos unos 800 para buscar otro, dice usted. ¿Cómo se dividen estos 1,000 juicios, ministro? No sé, Sí, no no tengo tiene. la menor idea, le cuento. Solo me dio la información. Uy, sí, pero tengo más de 1,000 juicios que atender. Pero entonces que atender. Tiene que preocuparse uno para por ver uno cómo los estarán arregla. procesados en diferentes partes. En efecto, ahí deben haber, por ejemplo, como el ámbito es nacional, Claro. imagínese usted, puede haber juicios inclusive de contaminación de la gasolina en una bomba de gasolina de El Jirón, ahí en la provincia de La Suárez, se me ocurre. Y hay una demanda y hay que atender la demanda. Entonces, ¿a quién le van a acusar? Le están acusando a la distribuidora, se llama compañía X. ¿Pero quién le vendió el combustible? Petroecuador. Ya le van involucrando, entonces tiene que defenderse, tiene que litigar. Entonces es un proceso nacional en todas partes, inclusive en las Galápagos, porque ahí también se consumen todavía combustibles de origen fósil, ¿no? Ministro, ¿usted diría entonces que el paso del señor ingeniero Flores por Petroecuador, como se anunciaba que ya eliminó gente, bueno, se encontró con estos asesores, no ha sido lo efectivo que se estaba pensando y entonces no se ha podido hacer el trabajo que había que hacer? Se hablaba de que él también estaba ayudando en lo que usted va a hacer esta mañana en la rueda de prensa para gestionar la refinería Esmeraldas, ministro. A ver, todos tienen que alinearse con la política. El que no está de acuerdo con la política solamente tiene un camino. Me retiro, claro. Me pongo al margen, no estoy de acuerdo, o reclama, dice, no estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, los sindicatos dicen, los sindicatos dicen, un grupo dice que está totalmente de acuerdo con la fusión, sí. Pero hay un grupo que dice, no estoy de acuerdo. Tiene todo el derecho de reclamar y de salir y reclamar y hacerse notar, ¿no?, de que ellos no están de acuerdo. Y ponen un argumento o dos, creo que son muy importantes. Vamos a perder el cargo. Y yo les estoy diciendo, no van a perder el cargo. Este rato no van a perder el cargo. Estamos en un proceso de fusión, de convertir dos empresas en una empresa. Aunque estas dos unidas, hechos en el proceso de unificación que sucedió hace dos semanas atrás, suman 10,000 o más de 10,000 personas. Pero no se puede trabajar con 2 departamentos legales, por ejemplo. No, pues. Pero ese proceso termina en diciembre, la fusión propiamente dicho. Y desde diciembre en adelante empieza el tema de la optimización, con cuántos puede funcionar el departamento legal. Entonces viene un proceso en el que entran especialistas. Yo no soy un especialista en personal. Y hay muchas personas que no tienen estos talentos. Entonces se contrata para esto. Afortunadamente el BID está por detrás de esto en el financiamiento y en la selección de las empresas. Porque, permítame señalar lo siguiente, todos están en el mismo proceso. Porque todos están adquiriendo, integrándose. Acabo de leer otra integración el día de ayer, interesantísima. Se compró. En el sector privado decimos se compró, ¿no es cierto? Pero en el sector privado decimos se fusionan, se integran, se unifican, ¿no? Estas dos empresas. Allá se manejan de otra manera, con otro lenguaje, porque en verdad son compras. Pero quiere decir que están comprando también el personal. Pero ese personal están comprando con todo. En el proceso de selección de cuál es el mejor, cuál es el más necesario. Pero eso usted va a entregar depuradas entonces esa sí, empresa. Esta es la segunda parte que arranca en enero. En enero. Es parte de una programación. El calendario es así. Y esa, como le manifiesto hace un momento, ya viene con una asesoría de una consultora internacional, que son los especialistas que ayudaron la fusión en esta empresa, en esta otra, ayudaron en Europa, ayudaron a las estatales, porque las estatales también pasaron por el mismo proceso de fusión, todas, ¿no? Todas. Entonces, ¿por qué? Porque así está manejándose el negocio. Pero entonces hay que darle una visión nueva.
a la empresa unificada, claro. ¿Por qué? Porque yo conozco y he compartido muchas veces con usted en el programa y anteriormente con Gonzalo Rosero, cómo el petróleo está siendo sustituido en el mercado de combustibles del mundo. Pero claro, la petroquímica no. Entonces la petroquímica la vamos a necesitar hasta el fin. Claro, esa todavía no tiene sustituto. Entonces yo le digo, la visión nueva es concentrarse en nichos de mercado de más de 6, verá la figura, la cifra por favor, concentrarse en la visión de futuro de la petroquímica de más de 600,000 diferentes productos petroquímicos. Entonces va encontrando los nichos, aquí y vamos a desarrollar ese. Y nos vamos a meter en este mercado. Entra una visión como totalmente Estado, diferente. o con invitación, distinta, como ahora lo va a hacer con la refinería de Esmeraldas. Claro, entonces, bueno, pero todo esto en su debido tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la refinería de Esmeraldas en este momento, sobre la base de este decreto ejecutivo que autoriza la delegación de la gestión. Y esto de la gestión conjunta y mejoramiento y operación de la refinería Esmeraldas es una gestión conjunta. Claro, con la empresa estatal, pues ella es la dueña. Es la dueña. Tengo que conversar con el dueño, dirá el privado, ¿no es cierto? Claro. Esa convocatoria tiene, digamos, la operación, pero va a tener unos lineamientos de para cuántos años, de cuánto será de la inversión, qué van a potenciar. Usted quería el tip, ¿no? Sí. Será la inversión más grande que jamás se haya hecho por parte del sector privado. ¿Se da cuenta el número? 2.400 millones de dólares. Es privado. Más que los CP. Privado, más que los CP. Era y va a ser a futuro cuando se firmen los contratos, el contrato con la empresa ganadora. Lo que voy a hacer el día de hoy es explicar el avance. El avance, el progreso que se ha hecho después de el decreto ejecutivo que autoriza al Ministerio de Energía, que proceda con la delegación. Entonces le voy a mostrar a dónde llegamos. Estamos ya en los TDS, términos de referencia, términos de referencia. ¿Cuál es el objetivo? Esto es el corazón de un proceso, los términos de referencia. Para unificar el criterio, para que una compañía no me diga que este equipo viene pintado de color rojo, pero el mismo equipo, el otro me dice, este viene pintado de dorado. Yo no quiero eso. Ambos tienen que ser del mismo color. Entonces, uniformizamos la forma en que podemos después evaluar la diferencia en precios, la diferencia en la monetización, porque esta es parte de la monetización, la diferencia en equipos, porque todo esto es diferente. Cada fabricante hace cosas diferentes y está en procesos de cambios tecnológicos y cosas del estilo. Entonces, y ahí va usted a anunciar también en esta convocatoria el cronograma y además del cronograma las necesidades que tiene. Pero hay una duda, ministro. A ver. Todo lo que se robaron, porque no hay duda de que se robaron, un poco esto podría cubrirles, o ya hay una evaluación suficiente para que este proceso no sea la cobija con la que se cubran los que nos han asaltado. Buena pregunta. Todo eso ya está en fiscalía. Por eso es que se ha logrado hacer con la administración anterior lo que podríamos llamar como un diagnóstico. Entonces ese diagnóstico, recordará usted, evalúa ya y da una cifra de más de 2.200 millones, o sea, casi equivalente, vea usted. Entonces, claro, ha habido preguntas de algunas personas que dicen, pero ¿por qué no hace el Estado? Pues el Estado no puede hacer porque ya desperdició esto, ya despilfarró esto, ya se robaron esto, como usted dice. Bueno, pues eso ya está en pleno proceso en la Fiscalía y hay detenidos, hay sentenciados, hay indiciados, son procesos largos. Parece que hay mucha gente metida en esto, entonces hay que dejar a la Fiscalía que se... Creo que no se da abasto, ¿no? Claro. Con tantas situaciones. Por eso a lo mejor necesito una ayuda también desde afuera, ministro.
No Porque sé. dejarle solamente, por lo menos impulsar, ayudar, entregar más documentación, revisar sus propios resultados con la Contraloría, o sea... Por supuesto, eso sí, claro. Ahora, yo creo que hay cooperaciones también con gobiernos, por supuesto, hay cooperaciones, entonces se intercambian información. Yo creo que la Fiscalía tiene una capacidad, ha ido ganando muchísima experiencia y, por supuesto, muchísima credibilidad. Sobre todo eso, ¿no? Lo que pasa es que desborda, como usted ha dicho, los temas y no hay que olvidarnos... Es que nos hemos inundado de problemas corruptos, ¿no? Nos hemos inundado de problemas corruptos, entonces la Fiscalía tiene mucho trabajo para estudiar, para analizar, para indiciar, porque a la final está jugando con presentar, con las personas, ¿no? ministro, los TDRs en esta Términos de licitación, referencia. los términos de referencia, ¿sí? ¿Usted diría que se inicia el proceso? ¿Cree que se logrará antes de que se termine el gobierno entregar y ver esta inversión que usted dice, 2.400 millones de dólares? La más grande que jamás se haya hecho por parte del privado, del sector privado, sí. ¿Usted cree que...? Yo pienso que, de acuerdo al cronograma, si todo sigue en orden, saldrá. Por supuesto, las personas tienen también sus derechos y hacen valer sus derechos. No, y eso hay que presentan ante la Corte de Esmeraldas un reclamo y la Corte tiene que atender. Presentan ante otra Corte y así sucesivamente tiene que atender. Y el Estado, a través del Ministerio, quien es el encargado de llevar adelante este proyecto, tiene la responsabilidad de ir respondiendo en cada caso. Ahora, lo que no puedo es parar el cronograma. Claro. El cronograma sigue. Sí. Por credibilidad. Si no se da la señal de credibilidad, tampoco el inversionista va a pensar que vale la pena entrar. Entonces hay que seguir dándole credibilidad al sistema, al proceso, al gobierno, al ministerio, a la gente del ministerio que está detrás de eso, a la gente de Petroecuador que está detrás de esto. Todos tienen que mostrar la misma credibilidad. Somos serios, estamos manejando un proceso serio y tendremos una respuesta de este orden de magnitud de 2.400 millones de dólares. Pues que esto no es pelo de cochino, esto es enorme. Y el proceso que va a entrar es enorme, el proceso de cambio, porque lo que vamos a ver son combustibles mejorados y de un mínimo estándar Euro 5. Entonces quiere decir que hay un cambio a la calidad. Este es otro concepto que hoy en día en el monopolio, porque todavía estamos funcionando con el monopolio, no hay pues calidad, no hay competencia por la calidad. Entonces, el llegar a este proceso de cambio de combustibles para entrar en la línea del resto del planeta, ya entra con otro concepto que es la calidad. Ya voy por la calidad. Este dice que es mejor. Es como una pantalla de televisión, dice que es mejor. Bueno, pues, veamos. La pantalla de televisión que va a venir y que puede virarse de un lado a otro, torcerse de un lado a otro, impresionante, ¿no? Dicen que es mejor. Bueno, vamos a ver qué es mejor. Entonces el consumidor tiene la oportunidad de entrar en un mercado de precios por calidad. Ministro, y quiero aprovechar el tema del juicio a Chevron, que es declarado, digamos, claro, es vergonzoso lo que declaran, pero también ahí se cubren otras cosas o desde su criterio no. Está perdido. Está perdido. Se llegó a la última instancia. Está perdido, nunca debía haber entrado el Estado ecuatoriano, nunca debía haberse metido, pero se metió con el gobierno anterior, se metió con un proceso publicitario propagandístico de destruir la imagen internacional de una compañía. Se utilizó inclusive el Foro de Naciones Unidas para demandar a una compañía públicamente y se ha perdido en las cortes, no solamente de Argentina,
Argentina, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos. En La Haya es la última instancia. Y el fallo sale como que la Corte confirma que el fallo de Sucumbíos fue fraudulento y corrompido. Uh-huh. Esto es terrible. Y es que todo esto está dentro del proceso. El juez Zambrano fue y declaró que recibió $500,000 de la parte contraria a la compañía Chevron. Es que este juicio es un juicio privado, se origina privadamente entre dos privados. Sí. Usted y yo debemos saber, y por el carácter de su profesión de periodista, debe conocer la cantidad de juicios que existen privados y que llegan a soluciones y todo eso. Bueno, este era un juicio privado, el Estado no era parte de esta situación y compró el pleito. Acabo de decir otra vez la misma palabra. Sí. Se compró el pleito y ahí está. Vamos a tener que pagar los platos sucios. ¿Será que tenemos, usted prevé que en los próximos meses viene la evaluación para definir cuál es la indemnización por daños y perjuicios? Porque haber usado la plataforma de Naciones Unidas para desprestigiar a la compañía, esto fue un error probablemente dentro de todos los errores el más grave. Un Estado no funciona así. Pero algunos dirían, no funciona así, pero a lo mejor debería funcionar cuando es en defensa de los derechos. Pero en este caso se ve que era una posición ideológica para enfrentar y darse cartel internacional. Claro. Y aquí somos los que le frenamos incluso a las transnacionales. También los medios que se utilizaron, qué bárbaro, ilegítimos. Es decir, conseguir ilegítimamente que vengan actores pagados sí, a meter las manos con guantes, pero que salgan negros los guantes. Todos estos shows estamos pagando los platos rotos de una fanfarronada terrible. ¿Usted ha iniciado a lo mejor o no es necesario un diálogo de la Chevron para terminar esto de la participación del Estado en este juicio de una mejor manera, ministro? ¿Hay algo que hacer o usted cree que no? A ver, yo creo que esto lo maneja perfectamente la Procuraduría General del Estado. Ese es el régimen de relacionamiento que existe a través del defensor del Estado. El defensor es el Procurador General del Estado, es el abogado del Estado. Me imagino que el señor Procurador General del Estado debe estar preparando todas las posibilidades. Yo todavía no he conversado, recuerde que esto es de ayer. ¿Sí? Claro, sí. No. Bueno, ministro, entonces hoy en la mañana a las 10:30 usted presentará ya el tema del cronograma. Sí. Estaremos siguiendo y le estaremos invitando para que, claro, hagamos además del seguimiento, ya no desde el análisis, sino desde la decisión, como es en el caso suyo, ministro. Desde la ejecución. Desde la ejecución. Paso por paso de ese calendario. Muy bien, entonces. ¿No es cierto? Un gusto saludarle. Muchísimas Encantado. Gracias por atendernos. Ha sido el señor ingeniero René Ortiz, ministro de Energía del Ecuador. Así es que luego de este corte ya estamos con la doctora Paulina Araujo y el doctor Pablo Encalada. Calidad, innovación,